La mezquita fue el monumento más característico de la arquitectura islámica. Aunque el Islam no exigía un lugar específico para ello, esta tipología arquitectónica permitía dar respuesta a uno de los preceptos del Islam, el Salah, la oración 5 veces al día en dirección a la Meca. Cumplía una función fundamentalmente religiosa, si bien no era considerada como la casa de Dios, sino como un lugar de oración y como lugar de reunión de la Umma, la comunidad de los creyentes. También servía como lugar de encuentro en el que se difundían las noticias importantes, especialmente las del califa en los sermones de los viernes y para las enseñanzas coránicas. Su aspecto general es heredero de la casa de Mahoma en Medina, donde se reunía con sus primeros seguidores para propagar su doctrina y orar. Tenía un gran patio y ahí se juntaban para rezar, pero para protegerse del sol, Mahoma construyó un techo con ramas y tierra sostenido por troncos, inicialmente orientado hacia Jerusalén. Posteriormente, construyó un segundo pórtico dirigido hacia la Meca, que fue el origen de la quibla o muro al que miran los fieles al rezar. Al ampliarse el número de seguidores, Mahoma tuvo que utilizar una escalera de madera de tamarindo junto a la quibla para poder dirigir las oraciones, el predecesor del minbar o púlpito. Igualmente, para llamar a la gente a la hora de la oración, uno de sus criados se subía al tejado de la casa para hacer la llamada de viva voz, algo que más adelante se haría desde una torre llamada alminar o minarete. Esta disposición se transmitió a las mezquitas posteriores, en las que se distinguían los mismos elementos. Un patio, habitualmente porticado, llamado Shan, con una fuente para las abluciones, el Sabil. Una sala cubierta para la oración, el Haram, que debía orientarse hacia la Meca. El muro de la quibla, que indicaba la dirección hacia la que orientar la oración, y reconocible por la presencia de un nicho llamado mihrab, cuya única finalidad era diferenciar este muro de los restantes. Un minbar o púlpito en el muro de la quibla, desde el que el imán o jefe religioso dirige la oración de los viernes y predica el sermón. Frente al mihrab solía reservarse una zona para el califa, su familia y su corte, la maksura, decorada con materiales ricos y lujosos mosaicos. Adosada a uno de los lados de la mezquita se alzaba una torre elevada, el alminar o minarete, desde el que el almuecín llamaba a los fieles a la oración. Adoptó formas muy diferentes a lo largo del extenso imperio islámico, como las características torres prismáticas del norte de África y de Al-Ándalus, como los afilados y elevados minaretes otomanos de la Ruta de la Seda o de India, o los de aspecto helicoidal de tradición mesopotámica e inspirados en los zigurat. La mezquita representaba una especie de fortaleza de la fe, por lo que solía estar rodeada por un muro exterior de aspecto amurallado, en el que se abrían varias puertas que daban acceso al patio y sin existir una entrada principal. Su exterior solía ser sobrio, destacando sus volúmenes netos de aspecto cúbico o esférico en el caso de las cúpulas. La mezquita era un espacio volcado hacia el interior, que favorecía el recogimiento y el contacto con la divinidad, poco decorado exteriormente salvo en las puertas principales y reservándose la decoración para el interior, especialmente en las zonas más sagradas como el mihrab y la maksura. A diferencia de la iglesia cristiana, la mezquita no sigue un eje direccional longitudinal, sino que tan solo indica una dirección, la marcada por la quibla para orientar el rezo hacia la Meca. Por ello, su espacio interior suele adoptar un carácter indiferenciado. Para su diseño, los musulmanes se sirvieron de los modelos existentes en el arte de los pueblos que conquistaron, y de modo muy especial de las basílicas bizantinas y paleocristianas, como fue el caso de la Mezquita Mayor de Damasco, construida sobre una antigua basílica cristiana y que mantuvo sus características 3 naves, si bien éstas no se disponen perpendiculares a la quibla, sino paralelas a la misma. Este modelo, así
como las apadanas o patios columnados persas, dieron lugar al tipo más habitual de mezquita, conocida como mezquita hipóstila, que sigue el estilo de la casa de Mahoma en Medina y que se extendió por Arabia, Próximo Oriente, norte de África y Al-Ándalus. Esta tipología de mezquita se caracteriza por la presencia de una sala de oración sostenida por columnas tras el patio. Se crea un espacio rítmico e indiferenciado, como si fuera un bosque de columnas basado en la repetición de un mismo módulo. Este sistema, como ocurrió en la mezquita de Córdoba, permitía realizar las ampliaciones necesarias para admitir a más fieles sin alterar la uniformidad del espacio, dado que bastaba con repetir el módulo cuadrado entre las columnas tantas veces como fuera necesario. Por lo general, este tipo de mezquitas suelen tener una sola planta de aspecto ortogonal, tomando el cuadrado como símbolo de la fortaleza del Islam, recordando a la Kaaba y también a la casa del profeta. En algunas ocasiones, para dar mayor altura a la sala de oración, se combinaba, como ocurrió en la mezquita de Córdoba, el pilar con la columna, empleando un sistema de arcos de entivo heredado de los acueductos romanos, como el de los Milagros en Mérida. En otros casos, como en algunas mezquitas del norte de África o en las almohades, las columnas fueron sustituidas por pilares. Por norma general se cubrían de modo arquitrabado mediante cubiertas de madera, reservándose las bóvedas y las cúpulas para el mihrab y la maksura, un modo de resaltar la importancia de esos espacios y que a veces se mostraba al exterior. Ejemplos de estas mezquitas hipóstilas son la de Kairuán en Túnez, la de Córdoba en Al-Ándalus, las de Al-Azhar o Tulum en el Cairo, la de Al-Aqsa en Jerusalén o la ya mencionada Mezquita Mayor de Damasco. Otro tipo de mezquita, derivada de los martiria y mausoleos paleocristianos, fueron las de planta central, como la Mezquita de la Roca en Jerusalén, cubiertas por cúpulas y con planta habitualmente octogonal, con una galería separada por columnas alrededor del espacio central. En el Imperio Otomano fueron frecuentes las mezquitas de planta centralizada y con sistemas de cúpulas y semicúpulas sucesivas que seguían el modelo de Santa Sofía de Constantinopla, como las famosas Mezquita Azul y Mezquita de Solimán en Estambul. Otro rasgo muy característico de estas mezquitas fueron sus elevadísimos minaretes en forma de aguja. En Persia y Asia Central se desarrolló un tipo de mezquita muy peculiar, la llamada mezquita de iwanes. Los iwanes eran amplias salas cuadradas o rectangulares, abiertas a modo de arco triunfal y cubiertas por bóvedas o cúpulas, y que se disponían simétricamente en torno a un patio central en el centro de cada uno de sus lados. En esas salas se llevaba a cabo la oración, mientras que el resto de espacios servían como escuelas coránicas, alojamiento de estudiantes, etc. En otros contextos geográficos, las mezquitas también se adaptaron a las tradiciones locales, tanto en sus materiales como en sus formas o en su decoración, como puede apreciarse en la Gran Mezquita de Delhi, en India, en las mezquitas de Xi'an, en China, o en las mezquitas de Yené o Tombuctú, en África.